Hola, ¿cómo estás? Llegamos al desenlace del curso que dio pie al dominio de pues, nuevas fases de aprendizaje y el desarrollo de pues, en áreas digitales, sobre todo en la autogestión del aprendizaje de forma autónoma e independiente que observé pues, en todos tus envíos. Para los últimos, dame un segundo. Ok. Para los últimos entregables, pues es necesario una propuesta de mejora en la educación fundamentada en tres elementos con base en la evaluación educativa y el uso de herramientas digitales, mismas que puede darse pues a través del uso de GeoGebra, de MATLAB, de matemática, de Maple o cualquier otro. Entonces, una planeación también didáctica actualizada con dicha mejora, un video y finalmente una infografía de la propuesta de mejora educativa, para lo cual, bueno, pues hay una sugerencia de hacerlo a través de PictoChart. Por supuesto, pues que evidencie todos los resultados y el impacto de la evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué deben contener esta? Bueno, pues el marco teórico acerca de lo que sería el concepto de evaluación, las dimensiones con base en las cuales se ha desarrollado una clasificación o tipología de la evaluación, todos los aspectos metodológicos necesarios para la planeación colegiada de la evaluación del aprendizaje, lo que sería el diseño y la elaboración de los instrumentos y técnicas para la recogida de información y algunas pues, reflexiones acerca del análisis e interpretación de estas para garantizar que bueno, pues la emisión de juicios de valor sea, por supuesto, válida y por lo tanto, pues útil a la mejora del proceso educativo. Entonces, como parte de la metodología, pues debes iniciar al menos uno de los modelos vistos, que podría ser el modelo de evaluación por objetivos, que es el de Tyler, el modelo de evaluación del proceso, que es el de Stufenbein, o el modelo de evaluación formativa, que es el de Scriben, o el modelo de evaluación cualitativa, que sería el de Ainser, Steak, Parlet y Hamilton, entre otros, ¿no? Entonces, ya tú de alguna manera hiciste esa lección, la evaluación, pues tiene que tener diferentes elementos o diferentes aspectos en el proceso formulativo o formativo de los alumnos, ¿no? Y recordemos que pues no se limita únicamente a la entrega de un objeto o instrumento que cumpla pues ciertas características. Estos se adaptan a los momentos en los cuales pues se van adquiriendo los aprendizajes. Entonces, ante un cambio de modalidad de estudios, por ejemplo, de la educación presencial a la educación a distancia, si resulta necesario, pues hay que replantear todo el proceso de evaluación que se tenía previsto, ¿no? Entonces, pues entonces en los entornos virtuales no necesariamente se puede observar lo mismo que en el aula y las dinámicas o estrategias que puedes elegir, pues para implementar en clase, pues no necesariamente pueden funcionar igual en la modalidad a distancia. Pero bueno, vayamos por partes. Sabemos que la evaluación educativa, pues es un proceso sistemático, ¿no? Eso ya nos quedó claro. Es un elemento planificado en donde pues hay una indagación y comprensión de la realidad educativa, pues que de alguna manera sustenta la situación educativa de lo evaluado y genera emisiones de un juicio de valor basado pues en criterios objetivos y objetivables, lo que puede expresarse al ser manifestado por ti como experto en educación acerca de la calidad de los fenómenos educativos evaluados. Entonces, está también orientado a la toma de decisiones, ya sea para la mejora, que sería la evaluación formativa, o de redirección de cuentas, que sería la evaluación sumativa. Y la mejora, que va más allá de identificar pues lo que ha de mejorarse. Entonces, predispone de alguna manera pues a hacer algo dinámico, replanteando pues así el carácter formativo, ¿no? Entonces llegamos a dos preguntas importantes. Eh, ¿Qué es evaluar? Bueno, pues es decir, todos esos aspectos o rasgos del aprendizaje que vamos a evaluar y el para qué, pues es decir, pues la finalidad y con ello pues el uso que se hará de los resultados pues de la evaluación, ¿no? Entonces, la evaluación pues ¿con qué se relaciona? Bueno, pues se relaciona con la planeación y la ejecución, ¿no? Y consta
pues de la evaluación inicial o diagnóstica, donde se conoce a nuestra población estudiantil, por supuesto, la evaluación formativa o procesual, que se da pues a lo largo del curso y permite pues de alguna manera encontrar todos esos espacios de oportunidad para orientar a los estudiantes sobre pues los vacíos conceptuales que quiere tener, ¿no? Y comprende, bueno, pues 6 elementos base. Entonces, el primero, pues son los procesos implicados en la solución de diversas tareas, que sería el análisis de tarea. El segundo serían los métodos y técnicas para obtener la información de los procesos implicados, que serían todos esos métodos cualitativos donde se recoge la información, todos los principios de interpretación de esta información mediante marcos teóricos apropiados, y la quinta pues serían las estrategias de retroalimentación que se hace oportuna pues a tus estudiantes, ¿no? Y el sexto pues serían todos los pasos a seguir en la adaptación de estos procesos pues de aprendizaje. Ahora, la evaluación final o sumativa, donde pues se asigna una calificación considerando diferentes aspectos que previamente se definieron, mismos que, bueno, pues van a ser o están orientados a verificar el cumplimiento, pues, de todos esos objetivos, ¿no? Dando pie, pues, a datos de tipo cuantitativo y se complementan cuando se realiza, pues, la autoevaluación o la coevaluación, que es conjunta, y la heteroevaluación, aquella que, pues, habitualmente hacemos, los profesores con los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo la evaluación? En un primer momento, pues realizando, por supuesto, una tabla de especificaciones. Entonces, para evaluar, por supuesto, pues lo que sería el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, bueno, una tabla de especificaciones sabemos que, bueno, pues es una modalidad o una herramienta, pues, de planificación a nivel, como sabemos, sistemática, ¿no? Que permite, pues, orientar toda la confección de instrumentos que son mucho más convenientes para la evaluación de los aprendizajes, y con ello, pues, se pretende lograr, pues, una selección tanto de objetivos como de contenidos que constituyan, pues, una muestra representativa de todos los aprendizajes, pues, más relevantes a considerar en un proceso evaluativo, ¿no? Entonces, es uno de los estándares de calidad que deben cumplir, pues, una prueba de alta calidad técnica, tal como lo menciona Tristán y Vidal en sus observaciones. Entonces, de alguna manera, pues permite mejorar la calidad de las propuestas de pruebas objetivas, también nos ayuda a disminuir el efecto de lo que sería la subjetividad en el momento de la correlación y calificación de las mismas, ¿no? Y bueno, pues sus ventajas es que permiten mejorar de alguna manera la elaboración de los instrumentos de evaluación, dado que incluye rúbricas, minimiza la arbitrariedad al momento de calificar, ¿no? Y te lleva pues a clarificar y especificar cada criterio de evaluación. Entonces puedes de alguna manera utilizar tanto esto en evaluación sumativa como en formativa. Entonces, de alguna manera, el alumno pues identifica claramente qué se espera y cómo se va a hacer su evaluación, ¿no? Entonces, al proponerle tú de alguna manera pues los criterios de evaluación. Entonces, también pues permite de alguna manera pues dar esa retroalimentación respecto de los niveles de aprendizaje logrados, ¿no? Que serían pues todos estos contenidos evaluados. Entonces, por lo tanto, pues los pasos para evaluar el aprendizaje ay, perdóname, son básicamente pues el que tú la construyas, esta tabla, que distribuyas todas esas competencias, que diseñes por supuesto el instrumento de evaluación, lo lleves a cabo la evaluación y revises por supuesto la metaevaluación. Para su elaboración, tal como aquí vamos a ir por detalle, hay que seleccionar pues los principales contenidos que tú deseas evaluar, determinar por supuesto las principales metas de aprendizaje que esperas por parte de tus estudiantes. Las mismas pues pueden expresarse de diferentes formas, ¿no? Como serían los objetivos, las competencias o habilidades involucradas, también dependiendo pues de las modalidades de trabajo que lleves y de los criterios que tú propongas, ¿no? Y bueno, pues siempre hay que determinar el peso parcial y relativo de cada una o de cada meta de aprendizaje y complementarla
la tabla, ¿no? Y pues mira, para ejemplo, pues aquí hay uno, ¿no? En donde, como ves, pues permite de alguna manera pues emitir todo el juicio de desarrollo de competencias y el grado de cumplimiento de los objetivos o los propósitos. Comprende, como observas, tres elementos, que sería la conducta de ejecución específica que debe exhibir pues tu estudiante, lo cual se relaciona directamente con el proceso o resultado de aprendizaje a inferir, en las condiciones en las que deberá manifestarse tal conducta o ejecución, y bueno, finalmente pues el estándar o norma de ejecución aceptable. Entonces, para lograr un diseño, por supuesto, de nivel jerárquico. Para esto, mira, pues te voy a ir detallando. De todas maneras, te dejé aquí en las especificaciones del video los documentos que pues son semejantes a los que estás viendo, ¿no? Entonces, mira, recuerda que pues para determinar si la pregunta está centrada en un tema en particular, si cubre las opciones y observas que tú observas y la pregunta pues que sea clara, si tus estudiantes pueden intentar responderla solamente a partir de la información del enunciado. Si no fuera así, pues vuelve a elaborar el contenido del enunciado o de las distintas opciones. Y bueno, pues recuerda que el enunciado de ítem pues debe generar una pregunta clara y debe ser posible llegar a la respuesta con las opciones ocultas, ¿no? Por así decirlo. Evita las opciones a continuación que te estoy exponiendo. Por ejemplo, esa es una expresión que debes de indicarle a tus estudiantes, ¿no? Evita también pues las opciones que tú le pones, toma de las que tienes aquellas que son correctas, excepto la que no lo es, ¿no? Esta pregunta pues no concentra un tema en particular y tiene opciones de nivel heterogéneo. Evita también la redacción negativa de las bases de doble negativo, puede de alguna manera confundir, ¿no? Evita también el etcétera, el diseñar exámenes que tengan reactivos que dependan unos de otros en decir, por ejemplo, contesta la pregunta 15, una vez que hayas contestado la 14, ¿no? O no, es de suma utilidad especificar, por ejemplo, los procesos cognitivos involucrados en cada reactivo, con la finalidad que sea clara la acción esperada, ¿no? De tu estudiante. Esto pues se logra mediante verbos clasificados en diferentes taxonomías de niveles cognitivos. Los que se proponen pues son los de Bloom y los de Marzano. Entonces mira, por ejemplo, aquí en esta propuesta que te estoy dando, de una tabla de especificaciones, donde pues primer punto hay que seleccionar los aprendizajes y se asignan la ponderación, recordando que esta pues debe dar el total del 100%, ¿no? Y bueno, pues hay que considerar claramente que estos 100% que se arroja, pues va asociado con los puntos. Entonces, vuelvo a insistir, cuida mucho esta parte del manejo de los reactivos. Entonces, te decía que para generar buenos objetivos, pues está básicamente lo que sería la tabla de verbos, ¿no? Esta tabla de verbos, bueno, pues está aquí desarrollada desde el flujo de información y de un buen nivel de control de los procesos involucrados. Como te decía, se recomienda la taxonomía de Marzano y pues te voy a dejar aquí, no coloqué la referencia, pero también te la voy a dejar en el video, ¿no? Y notarás que la conveniencia de hacer la tarea pues a través de el sistema self-system o sistema de autoconciencia, pues siempre es importante porque motiva el sistema de metacognición al establecer pues las metas y diseñar estrategias, y el sistema, por ejemplo, cognoscitivo, en donde se dan una serie de análisis, inferencias, comparar y clasificar, ¿no? En general, pues esta taxonomía de Marzano nos permite pues todas estas oportunidades para poder desarrollar buenos objetivos. Entonces ahora, si bien los tipos de pregunta son muy variados, como selección múltiple, términos pareados, por ejemplo, verdadero y falso, que yo no lo recomiendo mucho porque pues es como 50 y 50, ¿no? La de complementación, la de desarrollo breve, desarrollo extenso,
Los que aquí se manejan, pues vamos a hacer, por ejemplo, las de opción múltiple con relación de respuesta breve, el de ejecución y de ensayo, que son generalmente las que más utilizamos en el área, ¿no? Pero bueno, ahí vienen especificadas, ¿no? Y van relacionadas, pues, el tipo de aprendizaje, que pues básicamente es el factual o de los hechos, ¿no? El declarativo conceptual, pues ese es para identificar que el estudiante tiene el manejo del concepto. El procedimental, que bueno, pues es el que utilizamos mucho para hacer evidente el manejo de la parte de conceptual. Y bueno, no está de más la actitudinal, que es la forma en que desarrolla nuestro estudiante todos los procesos anteriores y que se expresen de forma clara y no revuelta a la hora de hacer los entregables, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, pues el tipo de reactivo, ¿no? Que vas a tener que especificar claramente cuántos tipos de reactivo utilizarás, por ejemplo, para tus declarativos factuales, declarativos conceptuales, procedimentales y demás, enfocado en un tipo específico, por ejemplo, un declarativo conceptual, que podría ir, por ejemplo, con uno de correlación. Bueno, pues cuántos de ellos voy a utilizar y poner el total de reactivos, ¿no? Asociado, por supuesto, al número de puntos que lleva y que debe de corresponder en porcentaje. Entonces, como ves, todo es de manera sistémica, ¿ok? Entonces, bueno, ya que todo esto se complementa, pues considera que el número de preguntas a evaluar depende del tiempo que tiene pues tu estudiante para responder su prueba escrita. Para calcular el tiempo, pues te recomiendo contestar íntegramente la prueba como si fueras el estudiante de tiempo. El tiempo que tú demoras, pues generalmente multiplícalo por 3, considera que será el tiempo que tu estudiante más aventajado pues estará en responder, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el número de preguntas, mayor es la precisión técnica para discriminar los resultados de aprendizaje de tus estudiantes. Entonces, la asignación del puntaje o la puntuación de una pregunta pues siempre va a depender del nivel de complejidad de la misma, es decir, de aquellas habilidades que tus estudiantes deben desplegar para dar la respuesta esperada. Mientras menor es la complejidad de la respuesta, pues menor va a ser, por supuesto, el puntaje a asignar, ¿no? Pues en consecuencia, pues debes presentar una tabla de especificaciones para la evaluación formativa. Pues es necesario evidenciar todo aquello a lo que se enfrenta nuestro estudiante en el proceso de aprendizaje. Entre ellos, pues los instrumentos de aprendizaje. No se trata solo de reunir mucha información, se requiere pues tener una estrategia que permite integrar la información en un todo coherente, ¿no? Que apoye la toma de decisiones continua y oportuna para ir ajustando pues la intervención educativa hacia el logro de los propósitos o desarrollos de las competencias, ¿no? Entonces, bueno, pues los instrumentos de registro, pues básicamente, pues serían el anecdotario, la lista de control, la escala de evaluación, todos los cuestionarios, un sociograma, un psicograma, un diario, una grabación, ya tú decidirás cuál, ¿no? Que nos permita pues generar finalmente pues el informe de evaluación. Ahora, los instrumentos más comunes que sirven para observar de manera sistemática el rendimiento y la ejecución de los estudiantes, así como pues todos esos aspectos y rasgos sociopersonales de las actitudes, son las listas de control, ¿no? También llamadas listas de cotejo o escalas de evaluación. Entonces, para su construcción, para que sean válidas, fiables y fáciles de usar, se requiere de 5 acciones. Primero, que especifiques una ejecución o producto adecuado. También que enumeres las conductas o características más importantes para verificar si se producen. Entonces, también pues, hay que añadir un error común. Ordenar pues las listas de conductas o características en el orden en el que se producen y finalmente pues ofrecer en modo de utilizar la lista, ¿no? Entonces, si bien la sociedad moderna delega pues en la educación media superior la función de desarrollar y en las estudiantes aquellas competencias que le permiten actuar de manera eficaz y responsable de dicha sociedad, ¿no? Por ello, pues debes proponer evidencias de 3 competencias, la de adquisición de conocimiento de habilidades y actitudes,
de movilización estratégica como respuesta a una situación determinada en un contexto específico, la de demostrar haciendo, ¿no? Como las evidencias de desempeño a partir de las actividades que tú pues has venido planteando. Y bueno, pues muy bien, veamos esas etapas, ¿no? Finalmente, bueno, pues dichas etapas permiten al estudiante mantenerse reconocido y motivado en el saber a través de la triada trabajo, evaluación y presentación. Entonces, el portafolio de trabajo pues, nos permite diagnosticar las necesidades de los estudiantes mediante evidencias de trabajo implicados en el desarrollo de las competencias, objetivos y el nivel de logro alcanzado para cada alumno. Por supuesto, pues cumple la función de formativa de la evaluación. Es aquí pues donde se detectan pues todos los errores conceptuales o de procedimiento, como con esto se cumple pues la función formativa, y de esta forma pues la retroalimentación directa de áreas de oportunidad del portafolio de evaluación pues es el carácter sumativo que centra pues estos resultados. El portafolio de presentación, donde el estudiante expone esos mejores trabajos, se interpreta su significado, pues fortalece su motivación a orientar la tarea y además pues sirve de esfuerzo a la autoeficiencia, ¿no? Entonces las rúbricas pues siempre van a ser importantes porque, bueno, pues de alguna manera logran la orientación de tu estudiante, ¿no? Hacia lo que sería el logro de los óptimos estándares, pues de hacer uso de la rúbrica, pues para previamente, pues hay que determinar si el propósito de la evaluación es una tarea o actividad. Entonces, las dimensiones, pues son el tipo de habilidad que se supone o se ponen en juego para realizar la tarea, representar los criterios sobre pues, los cuales vamos a centrar nuestra atención, ¿no? Entonces, la escala de valoración pues son todos los niveles de logro de ejecución o desempeño, ¿no? Y la descripción del nivel de ejecución de cada nivel de la escala, que sería la retroalimentación. Entonces, si la consideras que el aprendizaje puede medirse a través de pruebas, es necesario que tengas en mente pues que evaluar, ¿no? Nuestras pruebas es finalmente pues un reto, no solo por el buen manejo de contenido, sino por ser una evidencia de razonamiento requerido para su respuesta. Entonces va desde su construcción, elaboración con el tipo adecuado de reactivo, la validación de que cada reactivo en cuanto a pertinencia, pues dificultad e incluso pues la confiabilidad, ¿no? Entonces, para la evaluación sumativa, enfoca en pruebas objetivas. Es importante pues revisar las sugerencias generales para elaborar un reactivo, así como pues las variantes con formato de opción múltiple, como pueden ser simple, jerarquización, ordenamiento, la selección de elementos de un listado, la relación de columnas, el multireactivos, de cabecera, grupo de reactivos dependientes del contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso pues es necesario llevar a cabo una calibración de los reactivos, que misma pues que tendrás que llevar a cabo en algunos de ellos. Entonces, las preguntas tienen una dificultad relativa de acuerdo con el grupo y nivel en el que se aplique. Entonces, una pregunta con una baja frecuencia de acertos tiene una dificultad mayor que otra con una frecuencia alta, ¿no? Entonces, la dificultad del reactivo es una información básica para hacer la base del banco de datos de reactivos y para el momento, por supuesto, del diseño de la prueba, ya que pues esta debe estar balanceada en cuanto a la dificultad global y la de cada una de sus áreas o secciones, ¿no? Entonces, el índice de la dificultad de acuerdo con el modelo clásico, pues será la frecuencia de respuestas correctas entre el número total de alumnos y se expresa pues en términos de porcentaje. Se obtiene de la fórmula, como ves aquí, que es P sobre N por sí, donde P pues es el total de respuestas correctas de los sustentantes y N, como observa, pues es el total de sustentantes, solo de respuestas válidas, ¿no? Entonces, notarás que la dificultad es el porcentaje de respuestas correctas al reactivo entre el total de personas evaluadas. Entonces, ahora podemos, apliquemos el poder de discriminación. Bueno, ¿qué es esto del poder de discriminación? Bueno, pues
es la diferencia de respuestas correctas entre el grupo superior y el grupo inferior, y se calcula mediante la fórmula que estás observando, que es la de las respuestas correctas del grupo super menos las respuestas correctas del grupo inferior, del superior con el inferior, y esto entre el total de los sustentantes, ¿no? Que dijimos que, bueno, pues son solamente las respuestas válidas y esto se multiplica por 100. Ok, entonces el criterio de aceptación de un reactivo en términos de su poder de discriminación debe de ser escrito, por lo que conviene pues el poder de discriminación sea pues mucho mayor al 30% del grado de dificultad de cada reactivo. Entonces la relación discriminativa, la cual pues está incluida en el reporte del análisis de reactivos, que un reactivo, para que un reactivo sea aprobado, se requiere que esta relación sea mayor o igual a 1. Y la fórmula pues es el resultado del poder de discriminación entre la norma discriminativa, que tiene como objetivo pues determinar el óptimo, el valor óptimo, por supuesto, que debe presentar un ítem en su índice de discriminación de acuerdo al índice de dificultad del mismo. Ahora, es necesario pues replantear la evaluación para adaptarla a... Déjame, voy a acomodar ya. Para replantearla a la educación a distancia también, ¿no? Entonces llegamos a la pregunta de los últimos entregables. ¿Es necesario replantear esta evaluación para adaptarla a una educación a distancia? Sí, resulta necesario replantear el proceso de evaluación que se tenía previsto, pues en el entornos virtuales no necesariamente podemos observar lo mismo que en el aula, ¿no? Y las dinámicas, pues o estrategias que tú como profesor habías elegido para implementar tu clase, pues no necesariamente te funcionarán igual en la modalidad a distancia. Entonces es oportuno desapegarnos de las prácticas tradicionales de evaluación como los exámenes de las tareas escritas y superar las bondades y escenarios que las tecnologías digitales pues podrían propiciarnos, ¿no? Entonces, en la modalidad a distancia, hay que fundamentar las decisiones de evaluación haciendo uso pues de la reflexión y el razonamiento que puede derivarse del uso del software gráfico o matemático, ¿no? Y se requiere pues de criterios específicos o explícitos para evaluar lo que sea promover el uso de listas de cotejo que den claridad a lo que se pretende pues que obtenga nuestro estudiante, ¿no? También es necesario tener una evaluación auténtica, es decir, orientar a casos de uso, ¿no? O prácticos que den pie a la interdisciplinaridad, logrando con ello pues que el estudiante venza retos, ¿no? Y una planeación de la evaluación, pues revisando los objetivos generales del aprendizaje a fin de que poder pues de alguna manera dosificar las actividades de manera progresiva para que el temario de cada unidad, por ejemplo, la serie de actividades tenga pues una conclusión de aprendizajes. Entonces hay que hablar un poco de los formatos. En los materiales propuestos se dan algunos formatos, ¿no? Como la plantilla sugerida diaria y de uso de tema. El formato de selección de estrategias y de forma de evaluación a partir de los indicadores de logro. Por ejemplo, la propuesta de Gritz y Palamides es muy semejante a la que venimos desarrollando al considerar pues variables para que sea posible diseñar la enseñanza, como son las metas, los objetivos o expectativas de logro, la selección de los contenidos, la organización y secuencia de los contenidos, la tarea y actividades, la selección de materiales y recursos, la participación de los alumnos, la organización del escenario y por último, pues la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Ahora bien, pues ya tienes gran parte de estos elementos. Deberás agregar a la evaluación de alguna prueba para medir su objetividad, la reestructura e indica al menos una actividad con tendencias virtuales, ¿no? Entonces, una vez planeada la situación, pues realiza las modificaciones pertinentes, considera
pues ya sabes, propósitos, objetivos, aprendizajes esperados, en la parte de temario a la cual se hace referencia y la metodología general. Entonces te estoy adjuntando este archivo y te ayudará a la generación propuesta de la misma, ¿no? Entonces, para ya la entrega final ya de nuestra actividad 14, pues será un documento escrito de 20 cuartillas e incluidas pues las referencias que deberá contener los siguientes apartados, ¿no? El título, la delimitación del problema, la justificación a la propuesta, el marco teórico, que serían todos los antecedentes que sustentan tu propuesta, el método utilizado, que sería el objeto de evaluación o propósito de evaluación, los participantes, los instrumentos, lo que serían los procedimientos, y finalmente el resultado del impacto de la evaluación y las referencias. También pues tendrás que hacer un video. Se sugiere elaborarlo a través de YouTube, ¿no? En modo oculto, que incluya pues el título, la delimitación del problema, la justificación de las propuestas de mejora educativa, la infografía de la propuesta de mejora educativa, que se sugiera pues hacerla en picture cards, pero bueno, pues ahora hay múltiples elementos con los que puedes ya realizarla, que deberá contener pues el título, el marco teórico, el propósito de la evaluación, los participantes, los instrumentos y el procedimiento, ¿no? Así como los resultados y bueno, el impacto de la evaluación. Y cerremos con esta exposición, que debe de ser, por supuesto, tanto de lo que sería tu Profodi como de la parte de la infografía, ¿no? Entonces, parte de lo que ya has propuesto, agrega la evaluación de una prueba que mida su objetividad, agrega pues las listas de cotejo a las actividades, presenta un informe de estos resultados e indica la actividad creativa con herramientas digitales para modalidad a distancia, también podrías proponerlo. Utilizando pues el formato de apoyo que te envío, realiza un video que detalle todos estos puntos y también pues parte de la infografía. Pues no me resta más que pues desearte la mayor actitud para que cerremos esto tal cual lo habíamos sugerido desde un principio. Hasta pronto.